Mi nombre es Andrés Laguatasi y a continuación vamos a hablar de los diferentes tipos de macrófagos que existen, ¿no? En nuestro organismo existen diferentes tipos de macrófagos. Primero empezaremos definiendo qué es un macrófago, ¿no? Los macrófagos son un tipo de células que intervienen en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes patógenos. Es así que se trata de células efectoras que ayudan a una respuesta inmunitaria. Como ya dije, en nuestro organismo existen diferentes tipos de macrófagos que ayudan a estas funciones, ¿no? Una de las más importantes son las células de Kupffer, ¿no? Las células de Kupffer son un tipo de macrófagos localizados en el hígado, formando específicamente las paredes de los sinusoides, ¿no? Una vez que los eritrocitos que han cumplido su ciclo o están en estado de deterioro, ¿no? Aquí son destruidos por una acción fagocítica por estas células de Kupffer y dividiendo todos sus componentes, ¿no? Asimismo, si una sustancia antígena o patógena llega hasta este punto, también son digeridos por estos tipos de macrófagos, así ayudando a la integridad del sinusoide. Otro tipo de macrófagos son los osteoclastos. Los osteoclastos son células multinucleadas, móviles y gigantes, ¿no? Que se encargan específicamente de la función de reabsorber y remodelar el hueso, ¿no? Esto implica que los osteoclastos son responsables de la reabsorción de la matriz ósea, ¿no? Son células acidófilas, multinucleadas y de gran tamaño. Y las podemos encontrar ocupando la cavidad llamando las lagunas de reabsorción o las lagunas de Hopship, ¿no? Otro tipo de macrófago que podemos encontrar y que es de suma importancia también son las células de la microglia. Es un tipo de macrófago del cerebro, ¿no? Sirven al sistema inmunitario en el cerebro, evitando que este sufra daños en el tejido nervioso. Cuando se produce algún tipo de daño o acontece algún tipo de infección bacteriana, la microglia se activa, ¿no? Y lucha contra esta insistencia o pide ayuda a otros tipos de células humanitarias, ¿no? La microglia no se activa, sino que vigila de manera constante el tejido cerebral. Es así que siempre está activa, ¿no? Así solventa también algunas pequeñas lesiones que este tejido cerebral puedan ocurrir. Otro tipo de macrófago o tipo de célula derivado de los macrófagos, ¿no? De esta línea de macrófagos son las células espumosas. Las células espumosas aparecen en la pared de los vasos sanguíneos formando una veta de grasa. Este es el inicio de la formación de las placas de ateroma, que también son derivados de los macrófagos y células musculares lisas, ¿no? Estas células espumosas no son un peligro así, sino que pueden convertirse en un problema cuando se acumulan, ¿no? Existiendo posibles riesgos de problemas de un tejido necrótico en el proceso de aterosclerosis, ya que están relacionadas con digerir lipoproteínas de baja densidad dentro de las paredes de estos vasos sanguíneos. Otro tipo de macrófago que nosotros podemos encontrar en nuestro organismo es el histiocito, ¿no? Este histiocito es un tipo de célula que pertenece al tejido conjuntivo, específicamente el tejido de soporte del cuerpo. Este ingiere sustancias extrañas para poder proteger al cuerpo de sus posibles infecciones, ¿no? Su función inmunitaria, siendo un macrófago, es de permanecer en concreto en este órgano sin viajar. Es una característica que tienen estos histiocitos, ¿no? Es una célula grande fagocitaria que también forma parte del sistema fagocítico mononuclear. Otro tipo de células son las células gigantes de Langerhans, ¿no? Son células de gran tamaño que se forman por la fusión de células epiteloides, o también se conoce así como macrófagos activos, ¿no? Son células grandes que contienen varios núcleos en la periferia y tienen una forma de herradura. Específicamente los podemos encontrar en los granulomas, ¿no? Los granulomas no son más que unas masas esféricas de células inmunes que intentaron ser fagocitadas, pero que no pudieron serlo. Es así que se van a aislar diferentes sustancias del sistema inmunológico en estos tipos de granulomas. Por eso se relaciona bastante este tipo de macrófagos a las enfermedades granulomatosas, por el granuloma obviamente. Las células mesangiales intraglomerulares. Esta es un macrófago especial. Las células mesangiales intraglomerulares también tienen una función de soporte dentro de los glomérulos, ¿no?
pero también tienen una función importante que es la función fagocítica, siendo uno de los pocos ejemplos de fagocitos que se derivan de células de la musculatura lisa y no de los monocitos específicamente, ¿no? Las células mensajeras intraglomerulares fagocitan componentes desechados por la membrana basal y colaboran con los neutrófilos en la retirada de otros tipos de desechos. Incluye esto otros tipos de células mesangiales que también pudieron sufrir apoptosis. Otro tipo de macrófagos son los macrófagos alveolares, o macrófagos que también se le conoce como macrófagos de las células de polvo. Es un tipo de macrófago que se encuentra en el alveolo pulmonar, cerca de los neumocitos, ¿no? Pero está separada por la pared. La actividad de estos macrófagos es relativamente alta, ya que están en constante relación con la función que ejercen los pulmones, ¿no? Se encuentran principalmente en los límites del cuerpo y el mundo exterior. Están siempre en esta relación, por eso son muy activas, ¿no? Son responsables de la eliminación de partículas tales como el polvo o los microorganismos de las superficies aéreas que nosotros inspiramos. Otro tipo de macrófagos son los macrófagos que se encuentran en la pulpa roja, pertenecientes al vaso. Estos macrófagos se encargan de destruir eritrocitos y plaquetas en mal estado, así como material reconocido como extraño por parte de las células del vaso. Estas células suelen presentarse en depósitos de pigmentos en su citoplasma, ¿no? También es un sitio de almacén para hierro, eritrocitos y plaquetas, como ya lo mencioné anteriormente. Asimismo, también nosotros tenemos macrófagos en la médula ósea, ¿no? Los macrófagos de la célula ósea que van a formar parte del sistema mononuclear fagocítico y que se originan principalmente en la médula como monoblastos que se diferencian después a promonocitos y al final inmunocitos para completar esta serie mielocítica, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de los monocitos, que son un tipo de macrófago que también se deriva de estos macrófagos de la médula ósea por una línea. Estos monocitos son los leucocitos son unos leucocitos en sangre de mayor tamaño, ¿no? Es la mayor de las células en sangre producidas por la médula ósea, encargadas de las defensas inmunitarias y que circulan en primer lugar por la sangre antes de entrar a los tejidos donde propiamente van a convertirse y tomar el nombre de macrófagos. Su núcleo es excéntrico y irregular y presenta diferentes tipos de gránulos. Se ha demostrado que estos gránulos son lisosomas primarios que intervienen en los procesos de fagocitosis que tiene como función principal los macrófagos, ¿no? Asimismo, como los macrófagos de la médula ósea, también encontramos macrófagos en el seno capsular, que son propiamente macrófagos de los nódulos linfáticos, que cumplen las mismas funciones que los diferentes tipos de macrófagos que mencionamos antes. También hay macrófagos en la cavidad peritoneal, que tu función, al igual que los demás, es la de fagocitar todos los cuerpos extraños que se introducen dentro del organismo, como también pueden ser bacterias, sustancias o desechos que se expulsan a manera en este tipo de tejidos, ¿no? Tenemos asimismo macrófagos de la lámina propia, que no son más que macrófagos en el intestino, que tienen las mismas funciones anteriores, ¿no? Aquí también podemos encontrar cierto tipo de células en relación con las células de Panetta. También tenemos las células de gránulos apicales, que tienen contienen una gran cantidad de zinc y asimismo cumplen una función a manera de macrófago dentro de la mucosa del intestino delgado, ¿no? También cabe mencionar otro tipo de macrófago que es el macrófago de las células gigantes multinucleadas, ¿no? Que son aquellas que se forman por la unión de varias células distintas, que son macrófagos activados, así como, por ejemplo, podría poner las células de Langerhans que les mencioné al principio, ¿no? Pueden aparecer en respuesta a las infecciones o los cuerpos extraños. Asimismo, dentro de estas células multinucleadas, este tipo de células pueden escoger diferentes tipos de vías por donde se pueden ir para su diferenciación en macrófagos más especializados. Asimismo, tenemos células gigantes de Toad, células gigantes de Ashov y las células gigantes que entran en reacción con los cuerpos extraños que también cumplen esta acción de fagocitosis dentro del organismo para nuestra propia protección. Otro tipo de macrófago que también se considera de suma importancia son el macrófago de las células dendríticas, ¿no?
Es un tipo especial de célula inmunitaria que se va a encontrar en los tejidos como la piel y estimula las respuestas inmunitarias al presentar en su superficie un antígeno ante las otras células del sistema inmunitario. Es una célula dendrítica, un tipo de fagocito, ¿no? Que es asimismo, como les mencioné, una célula presentadora de antígeno, que a su vez permite proteger al cierto órgano específico donde se encuentra contra los agentes extraños. Lo mismo que este tipo de macrófagos. Y en conclusión, estos son los macrófagos más importantes que nosotros encontramos dentro de nuestro organismo.